El Papa Francisco, cuando nos habla de la vocación a la que cada uno de nosotros está llamado, en el matrimonio, en el celibato, en las circunstancias personales de cada uno, nos invita a ser valientes, ser generosos y sobre todo alegres. San Pablo nos decía que Dios ama al que da con alegría. Y en la misa de San José María, la última oración, en la comunión, la última frase, pedimos que nos ayude a recorrer con alegría el camino de nuestra vocación. Un elemento de la vida cristiana es la alegría. Si no hay alegría, es que realmente no estamos siguiendo a Jesús. Por eso, cuando nos falta, hemos de acercarnos a Jesús y recobrar de nuevo el horizonte de nuestra vida para ser generosos, para ser valientes y para transmitir aquella alegría cristiana. ¿Que no la encuentras? Métete en el sagrario, si es necesario, acude al sacerdote y reemprende el nuevo camino y verás que vale la pena. Por eso, si no estás alegre, reza. Y si te hace falta, vente, habla y verás cómo Dios te llenará con su paz y serás ese derramar, ese contagiar, ese transmitir la alegría cristiana. Ánimo con esta aventura que vale la pena. No te olvides que Dios nos quiere que le sigamos con alegría, que seamos muy felices en el camino apasionante de la vocación a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao. Pero un chao de alegría.